Este es el canal de un escritor, no es el canal de un youtuber o un crítico. Todo lo que se diga aquí es representativo de la mente de este escritor. No hay intencionalidad de ofender a nadie, a veces. En este canal se defiende la obra original de los grandes escritores y artistas. No se va a apoyar jamás la obra de los que intentan destruir, modificar o plagiar la obra de los escritores. Los personajes y hechos retratados en estos videos son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Muchas de las historias que cuento en este canal son puramente ficción. ¿Cuáles son? Imagínenlo. Para concluir, sigan el canal, den me gusta, compartan y comenten. También se aceptan donaciones por PayPal u otros medios que se anuncian debajo de los videos. El pastor empezó a temer que su hijo fuera como esos jóvenes franceses chiflados sobre quienes había leído que experimentaban una especie de furor literario y entregaban su vida a la literatura, pasando los días sobre una página y los años sobre un libro, persiguiendo el arte como los ingleses perseguían el dinero, maquinando una trama como si se tratase de un negocio. Ahora bien, el señor Taylor se aferraba firmemente a la teoría del bastón. Creía que un hombre de letras debía tener una profesión real, un empleo sólido en la vida. Ten un trabajo, le gustaba decir, y luego dedícate todo lo que quieras a escribir. Mira a Scott, a Dickens, a Trollope. Luego estaba el aspecto social. Con fundamento, sin él, no había duda de que el literato como tal no era tenido en muy alto concepto en la sociedad inglesa. El señor Taylor conocía a Thackeray y recordaba que el viejo mayor Pendennis, personificación de la sociedad, no se vanagloriaba precisamente de la ocupación de su sobrino. El mismo Warrington se avergonzaba un poco de su propia relación con el periodismo y hasta Pendennis se reía abiertamente de su actividad literaria como un medio divertido de ganar dinero y útil para relacionarse con duques, su verdadero negocio en la vida. Ese era el típico punto de vista inglés, y el señor Taylor tenía sin duda bastante razón al considerarlo de sano sentido común. Así que, cada vez que veía a Lucien haraganeando y paseando amorosamente absorto en su manuscrito, y con todos los signos evidentes de ese hermoso furor que los británicos siempre han encontrado absurdo, sentía un profundo pesar y lamentaba más que nunca no haber podido enviar al muchacho a Oxford. La colina de los sueños, Arthur Machen. Este es un fragmento que demuestra que desde hace décadas, siglos, desde el origen de la civilización, los escritores hemos sido vilipendiados, considerados vagos, haraganes, borrachos, drogadictos, mujeriegos, bueno, eso y borrachos, sí, eso sí, inútiles, y que debemos trabajar en otra cosa y escribir como un hobby. Para la sociedad civilizada de Occidente, el escritor es un haragán, escribir es un hobby y debemos trabajar en un trabajo de verdad. Si estos sujetos supieran todo el sacrificio que hay que hacer para escribir, todo lo que te hace perder la vista, todo lo que hace destruir la columna, lo que te vuelve loco, lo que te deprime, la depresión en la que caes cuando te rechazan un trabajo o directamente cuando ni siquiera te lo leen, principalmente cuando hasta un panadero, a un tipo que vende calzoncillos, recibe una paga por eso, por algo que posee cualquiera, mientras que un escritor, que es un trabajo que no lo pueden hacer todos, lo podemos hacer muy pocos, no recibe un solo pago por su laburo, y realmente imagino que si supieran, si tuvieran la sensibilidad y la inteligencia para darse cuenta de todo lo que pasamos, y capaz que cerrarían un poquito el orto. Y ahora vamos a la opinión de un escritor contemporáneo, exitoso, y no estoy hablando de Stephen King, que es un lamehuevos, y estaría de acuerdo quizás con estas cosas, porque para él escribir es un negocio, para él escribir es sentarte 8 horas por día a pegar dedazos en un teclado, no importando si lo que producís es creativo o es meramente un
montón, una seguidilla de palabras que asociadas producen una historia vulgar como las que él escribe. George R. Martin eliminó su publicación enojada para House of the Dragon, o sea, tuvo que eliminar una publicación, debe ser por pedido de HBO, porque a los escritores nos hacen esas cosas, ni siquiera se llama, el gordo Martin se salva, miren, el autor, no leí esta noticia, pero la oí de rebote y la voy a leer por primera vez. El autor de Fire and Blood publicó su opinión sincera sobre la adaptación televisiva de su libro para HBO, que luego fue eliminada. Vea lo que GRM dijo sobre las temporadas 3 y 4 del programa. En julio, Martin compartió sus opiniones sobre los 2 primeros episodios de la segunda temporada de House of the Dragon, que fueron principalmente positivas. Sin embargo, en esa publicación prometió volver más adelante con una opinión más detallada y sincera. Ahora ese día ha llegado y su publicación ha desatado una controversia, no solo entre las comunidades de GOT y HOTD, sino también con el equipo de producción de HBO. En su publicación, ahora eliminada, George reveló spoiler y criticó los planes del director para las temporadas 3 y 4 del programa. Esto es lo que le hizo estar tan frustrado con la adaptación de Fire and Blood. George R. Martin comenzó su publicación elogiando la producción y la actuación en los 2 primeros episodios, describiéndolos como fantásticos, bien escritos y bien dirigidos. Sin embargo, lo que criticó fue cómo se retrató la escena de sangre y queso. Le agradó ver que muchas personas en línea compartieron su opinión de que la versión del libro era mucho más oscura y aterradora. En Fuego y Sangre, Elena ofrece desesperadamente su vida para proteger a sus hijos y los criminales son retratados como muy brutales, son mucho más brutales. En el programa, George sintió que Sangre y Queso se percibía como menos intimidante o cruel, aunque le encantaron sus actuaciones y la incorporación del perro. El principal problema que Martin planteó es la ausencia del tercer hijo de Aegon y Aelena, Maelor. En Fuego y Sangre, Maelor es el niño que Aelena elige como sacrificio a pesar de que solo tiene 2 años. Su exclusión del programa lleva a Martin a creer que creará un efecto mariposa de eventos que podrían alterar drásticamente el contenido del libro. Uno podría preguntarse qué importancia tiene un niño de 2 años en la historia. Y la verdad es que no mucha por sí sola. Sin embargo, su muerte, como la de otros niños de la realeza, desencadena acontecimientos importantes en la narración. Por ejemplo, después del brutal asesinato de Maelor, se desata una feroz batalla en Puente Amargo. Además, tras enterarse de la muerte de su segundo hijo, la reina Elena se suicida. La pérdida de su amada reina lleva a la gente común a una revuelta que acabó poniendo fin al gobierno de Rhaenyra sobre el desembarco del rey. Como puedes ver, todo está conectado y es comprensible por qué el autor estaría preocupado por cómo los escritores del programa están adaptando la historia. Como parte del equipo de producción de House of the Dragon, Martin explicó que la decisión de dejar a Maelor fuera del programa se tomó para ahorrar presupuesto y las complicaciones de contratar a un actor de 2 años. Aunque entiende el razonamiento, George cuestiona los planes futuros de Ryan Condal para la adaptación de Fire and Blood y considera que algunas decisiones fueron mal pensadas. Lo que parece haber impulsado a Martin a escribir este artículo es el hecho de que Ryan le habría asegurado que Maelor no sería eliminado de la serie y que aparecería más adelante en la historia. Sin embargo, parece que durante la producción el equipo decidió eliminarlo por completo del guión sin consultar a Martin y continuar sin el segundo hijo de Aegon y Aelena. George R. Martin concluye su publicación advirtiendo que surgirán más mariposas tóxicas. Por el efecto mariposa, vieron ahí un relato de Bradbury que justamente habla sobre el efecto mariposa, se llama creo el rugido, no me acuerdo, es uno de un viaje en el tiempo donde van a cazar dinosaurios, o sea, es como una especie de viaje turístico y no se tienen que salir de una línea porque lo que matan son animales que van a morir en definitiva en pocos segundos o minutos después de que los maten los cazadores del futuro. La cuestión es que uno se sale de la línea, pisa una mariposa y cuando vuelven al presente se desencadenó toda una serie de acontecimientos que culminan con una dictadura brutal en ese presente y obviamente paga las consecuencias el tipo que pisó la mariposa. Eso es por el tema del efecto mariposa y Martin justamente le llama acá mariposas tóxicas. Si HBO continúa con sus planes actuales para la temporada 3 y 4 de House of the Dragon, de hecho, esta publicación
generó controversia, dejando a los fanáticos preguntándose qué cambios podrían provocar tal reacción por parte del autor, quien también forma parte del equipo de producción y tiene acceso al guión, algo que a él no le consultaron. Martin no solo habla de ese tema, sino también comenta de que los guionistas se creen por encima o superiores a los escritores. Lo mismo está pasando con McKay Payne, lo mismo está pasando con Lauren Smith, con el Witcher, que se reían de Sapkowski. Lo mismo está pasando con toda esta basura, esta caterva moderna, estos anormales, atrofiados intelectuales que se creen con el poder de pisotear a los escritores y hacer suyas las historias de otros. Son gente que no tiene talento, son gente que no tiene creatividad, son gente que no tiene imaginación, son unos egomaníacos, unos narcisistas que se creen que pueden tomar cualquier obra, la de Tolkien, Scott Fitzgerald, lo que quieran, Bukowski, John Fante, yo qué sé, Joyce o Hemingway, y agarrar las historias y transformarlas en lo que ellos consideran o modernizarlas, como dicen últimamente. Miren, tengo acá mi botellita de chicote de vodka, porque la verdad, para hacer estos videos de consejos para escritores, necesito tomarme algo fuerte. Son 60 años que tengo. Desde los 16 escribo. Desde los 20 y pico reconozco, de los 23, 24 años, que me he dedicado de lleno a escribir seriamente y la he pasado para el culo. He recibido, ¿vieron lo que comenta Arthur Machen en La colina de los sueños? Bueno, eso siempre me pasó, siempre, tanto mi abuela como mi madre, como conocidos, como familiares, me preguntaban para qué escribía. Mi madre me llegó a decir, ¿por qué no te conseguís un trabajo de guardia de seguridad? Es lo más bajo que hay acá en Uruguay. Lo más bajo. Yo fui policía. Y los guardias de seguridad eran los que no podían entrar a la policía porque tenían problemas psiquiátricos o alguna discapacidad. Entonces en la policía no podían ingresar e ingresaban como guardia de seguridad. Y mi madre me dijo a mí, ¿por qué no trabajás de guardia de seguridad? Y en los ratos libres escribís. Para ella era más importante un trabajo de guardia de seguridad que escribir. Y ojo, no voy a subestimar, yo tengo conocidos que son guardias de seguridad en la época, incluso ex policías que no aguantaron más el régimen de la policía, salieron y empezaron a trabajar de guardia de seguridad y les fue bien, o sea, ganan mejor porque están de supervisores, porque tienen otro tipo de experiencia, pero en general lo que me dijo mi madre no me lo dijo de manera amable o de una forma positiva, me lo dijo de forma despectiva, porque ella consideraba que yo no podía hacer nada mejor que eso. Así tuve que vivir yo décadas. Es más, de que estoy con Nazarena más o menos, donde estoy con una persona que respeta lo que yo soy como escritor. Tuve un amigo que yo le di una mano bárbara cuando él se acerca a la revista y no era nadie, y lo ayudé, él era estudiante de medicina, después le fue mejor, después se volvió médico, bla, bla, bla. Y yo lo ayudé a meterse en esto de la ciencia ficción, que él era fan, en que estuviera con la revista que nosotros sacamos, en ayudarlo en una revista que él quiso sacar, se la diagramé, se la escribí la mitad de la revista, seleccioné material con él, lo ayudé mucho con sus artículos de cine. Y en un momento dado, donde a mí me venía una posibilidad de una publicación en Estados Unidos, él le dice a Nazarena, ojalá que le vaya bien en esto, porque es su última oportunidad. Yo tenía menos de 50 años. Para él esa era mi última oportunidad. Bueno, en este momento él está con un maricón y un montón de gente de mierda haciendo basura y yo estoy haciendo mi canal y sigo sacando mi revista Mordedor y sigo escribiendo libros. Y este sujeto es un mediocre, no es nadie. O sea, en el ramo de la medicina capaz que es bueno, pero en el ramo de la ciencia ficción, la fantasía y el horror no existe. Entonces, me ha pasado de amigos, que yo creía que eran amigos, que me salieran con ese tipo de cosas, o que me robaran ideas,
incluso me plagiaran directamente, abiertamente cosas, cuando yo estaba en una situación en la cual todos conspiraban para que yo no triunfara, no me conociera a nadie o no me recuperara de mi caída, porque después de que yo publiqué en España y me fue bien con el tema de mi novela Nasimov y todo lo demás, y que fue finalista de premios y que publiqué en Francia y viajé a Francia, después de todo eso yo entré a una empresa de dibujo animado con un socio que era una basura, un excremento humano, y después de que me voy de ahí completamente en la ruina, porque me dejaron completamente en la ruina, tuve que aguantar un montón de golpes para ponerme en un lugar donde me podían robar ideas porque yo no tenía forma legal o psicológica de reaccionar a ese tipo de cosas. Caían en mi casa, hablaban y yo como estaba con un problema de un complejo de inferioridad machazo, con tal de que me escucharan le contaba mis ideas y después se iban y sacaban relatos con las ideas que yo le había dado. Es difícil el campo de la escritura. Se lo digo a todos aquellos que van a querer escribir o que escriben. Me imagino, ya hay varios seguidores de este canal que son escritores o que aspiran a ser escritores y dos por tres me comentan y me imagino que a ellos les ha pasado alguna cosa a esta. Les debe haber pasado porque siempre vamos a tener soretes alrededor, siempre van a estar en la vuelta a ver qué nos pueden robar. Siempre va a haber un mediocre buscando ideas porque no las tiene. Y los escritores tenemos siempre ideas. Yo en este momento tengo unos 18 libros para publicar. El tema es que necesito terminar algunos y tengo que corregir otros. Ahora ya prácticamente terminé Las hay otro seré cuidado y cuando termine con ese arranco a la última corrección de las modelos muertas para publicarlo el año que viene, en 2025, entre este mes y el otro, posiblemente en octubre, capaz que para el 31. Luego por el tema de Samaín, para que le dé suerte al libro, saco mi libro de las hadas y otros seres cuidados. Aparte pega con el tema de las hadas, pega con el tema de Samaín, pega con el tema de la mitología y el folclore de las Islas Británicas, principalmente porque una de las novelas cortas, que es casi una novela, que es Los aeroplanos prehistóricos, se desarrolla en Gales y justamente se trata sobre esa mezcla de ¿vieron cuando Jacques Vallée escribió Pasaporte a Amagonia? El concepto que él tenía de que el folclore de las hadas y los avistamientos de los ovnis son muy parecidos. Yo juego mucho con esa idea, pero a su vez con la idea de la panspermia, etcétera, con el tema de los hongos, de los hongos alucinógenos y de la posibilidad de que determinada etapa evolutiva de los seres humanos se hubiera dividido en dos porque unos consumían hongos alucinógenos y otros no, que somos nosotros. Entonces los otros, por ejemplo, las hadas, son otra corriente, pero eso lo van a ver en la novela corta. Después hay un relato que es casi una novela corta, que se llama Los chicos de las piedras, que es un thriller que se desarrolla en Londres, donde hay un caso de un noble, un joven noble, que es un abusador de mujeres, que es asesinado en plena Londres de una forma bastante rara, o sea, bastante singular, y un policía, un inspector, junto a una chica que es la hija del comisionado, que se la pone ahí como para que haga un poquito de campo, pensando que no hay peligro, y lo hay, descubren que hay unas entidades bajo Londres que vienen de la época de la conquista romana, que están ahí vengándose de los cómplices de los romanos. Hay un montón de cosas ahí. Son 4 historias. Capaz que 5. Capaz que agregó Don López con una chapa que ya lo publiqué en la revista Mordedor hace mucho, pero ha tenido unas cuantas correcciones. Por ejemplo, Los chicos de las piedras tiene más de 14.000 palabras, pero salió publicado como un cuento de 6.000 palabras, medio cortón, en una revista española, y esta es la versión original. La otra versión no tiene nada que ver
porque hay toda una relación entre el personaje con el padre, con un padre de mierda, que al final le termina sirviendo en cierto aspecto las enseñanzas y los traumas que le causa el padre para salir un poquito victorioso a medias de la situación. O sea, es una situación donde no termina mal, pero tampoco termina bien. Pero todo esto, todas estas cosas que escribimos, las hacemos por esto, porque las sentimos aquí y aquí. O sea, nosotros escribimos con esto. Stephen King creo que escribe con esto, nada más, y con esto. Y con esto a media, porque no es muy inteligente, pero o sea, con la poca capacidad intelectual que tiene, escribe. El corazón no lo usa, se le nota, le falta. Este tipo que está acá, él escribía con el corazón y con la mente. Y tenía dos cosas enormes, un enorme corazón y una enorme mente. Arthur Machen. Él en este libro, en la colina de los sueños, de la editorial Valdemar, incluye Diógenes, que es la colección más barata, que igual me salió como 700 pesos, son como $20 acá en Uruguay, o sea, son caros los libros acá. Él pone muchísimo, muchísimo decía en este libro, se los recomiendo, se los recomiendo. Y justamente es una especie de mimo a los escritores, donde él explica lo difícil que es ser escritor en una sociedad como la británica, y también explica que en la sociedad francesa de esos tiempos había un poco más de libertad o un poco más de cariño por los escritores. Le doy un ejemplo. Woody Allen en Midnight in Paris habla de ese cariño por los escritores. Él los mima, se va a París a hablar de los escritores. El personaje viaja al pasado por una especie de agujero en el tiempo, porque es como una especie de nudo en el tiempo donde él camina a un punto específico a determinada hora y aparece un vehículo, pero al final nos damos cuenta que no es la imaginación de él porque él está viajando en el tiempo, porque hay muchos elementos, como por ejemplo una escritura de una mujer que él le gusta del pasado, ella escribe en una biografía, en un libro, y él en el futuro lee ese libro y habla sobre él. Pero a su vez un detective que contrata al suegro para que lo siga termina perdido, desaparecido y perdido en la corte del siglo XVII, XVIII. Eh, entonces, Midnight in Paris es ciencia ficción, o sea, es un viaje en el tiempo, no es fantasía. Es sobre un viaje en el tiempo. No explica, lo único que lo diferencia de la ciencia ficción, y lo podría poner más en el plano de la fantasía, es que en ningún momento se explica un hecho científico o una teoría científica por qué él viaja en el tiempo, pero eso no interesa. Pero si lo tomamos en cuenta es ciencia ficción en ese aspecto, porque él viaja al pasado, pero en el futuro existen pruebas de ese viaje al pasado. Lo que yo le recomiendo a los escritores es que no le den bola a la gente que no tiene capacidad para entender lo que son ustedes. En general, nadie nos entiende. Y no es por darme acá el dique, no, no me doy ningún dique, tengo 60 años. 60 años y escribo, ya les digo. Arranqué a los 16, empecé a darle más bola a los 18, a los 20 y pico me dediqué a full. Trabajaba, sí, obviamente, tenía que comer y como les digo siempre, es terrible la sociedad en la que vivimos porque un panadero, un zapatero, un guardia de seguridad, yo qué sé, cualquier trabajo que lo pueda hacer cualquiera, pongamos la justa. Una panadería no necesita ser un mago para hacer pan. Para vender zapatos en una zapatería, ¿se acuerdan de Albundi? Bueno, no necesitas ser un mago para vender zapatos, no necesitas ser un mago o ser una persona especial o particular para trabajar en una fábrica, para ser albañil, para ser contador, para ser abogado, para ser médico. No necesitas ser nadie en especial. Solamente entrar a una facultad a estudiar o entrar en un trabajo, aprender a un par de meses a hacerlo y después hacerlo y te pagan. Siempre te van a pagar por el trabajo que hagas. Por más que lo pueda hacer cualquiera, es remunerado, pero el trabajo del escritor, que no lo puede hacer cualquiera, es más, no lo puede hacer casi nadie, no es remunerado. ¿No le parece que el mundo se está yendo al carajo desde hace ya siglos? Porque se está yendo al carajo desde hace siglos por este tipo de cosas.
Los escritores y los artistas somos los que diferencian al hombre de los animales. Porque hasta las hormigas y las abejas tienen una ciencia muy rudimentaria, donde construyen las cosas de determinada manera, donde saben, donde utilizan incluso la geometría, será instintivo, lo que quieran, pero un panal de abejas tiene toda una estructura, la sociedad de las abejas tiene toda una ingeniería social, mientras que ellas no pueden hacer arte, no pueden escribir, no pueden pintar, no pueden crear. Y los escritores, voy a dejar de lado los pintores, porque yo no soy pintor, ni soy bailarín de ballet, ni soy músico. Los escritores hacemos algo que nadie puede hacer. Para terminar esto, les voy a comentar, no me acuerdo el relato, después lo voy a buscar y capaz que hablamos de él más adelante, cuando tenga tiempo. Hay un relato donde en un futuro la raza humana, no me acuerdo el escritor tampoco, salió en Nueva Dimensión, es que no las tengo porque las tuve que vender para comer, así con eso le digo todo. En un futuro, la raza humana es la única con la habilidad de escribir ficción. Entonces todas las razas del universo que están en contacto con la humanidad compran, porque no pueden, ellos no, las demás especies inteligentes no tienen la capacidad de escribir ficción. Entonces le compran a la raza humana libros de entretenimiento, aventuras, se enloquecen, les encanta. Nosotros los humanos somos los únicos que lo pueden hacer, pero todos utilizan IAs o unas máquinas, una especie de máquina como una máquina de escribir, parece una computadora, que es la que ayuda a los tipos que escriben a escribir. Bien, pero hay un escritor que es mejor que todos, pero es el mejor, lo supera, no es Stephen King, es un Arthur Machen, póngale. Lo supera a todos los escritores. Todo el mundo está loco con él. Y hay un tipo, no me acuerdo si es un detective que lo contrata a un periodista, que se infiltra en el estudio de este escritor, donde encuentra, el escritor no está en ese momento, encuentra la máquina que usan todos los escritores, que es una máquina estándar, para escribir sus obras, que es como es como un ChatGPT del futuro. Y él sabe lo que descubre, que la máquina no tiene nada, es solo la parte de afuera, y cuando la levanta, adentro hay una máquina de escribir. O sea, el mejor escritor que tenía la raza humana era un escritor que no usaba tecnología, que no usaba inteligencia artificial, que no usaba máquinas, sino una simple máquina de escribir. Eso es un escritor, lobas y lobos. Alguien que no necesita de tecnología para escribir. Alguien que puede escribir en una libreta, alguien que puede escribir en una máquina de escribir o en un ordenador, puede usar cualquier cosa. Algunas cosas lo ayudan a ir más rápido o más lento, pero en ningún momento lo ayudan a crear. La creación es solamente un producto de acá y de acá, y que supera cualquier previsibilidad de la ciencia, de los psicólogos, de lo que a ustedes se les ocurra. Todos especulan sobre qué tenemos acá, pero nadie lo sabe realmente. Espero que este video les haya gustado, den me gusta, compartan, comenten, apoyen este canal. Si ponen $1 en PayPal, me vienen bárbaro para comprar más de estas cosas que me ayudan a hacer los videos y quitarme un poquito el bajón a veces que tengo antes de hacerlo, porque llega un momento a veces que uno se cansa un poco y de estar tan expuesto como ser humano, más cuando entra gente a insultar, a falta de respeto, gente básica, tipo neandertales, o sea, gente que ni siquiera está evolucionada, y tienen el poder de poder entrar a un canal de un escritor y escribirle cualquier disparate. He tenido que soportar de todo, de gente que defiende cosas que ni siquiera entiende que son, de gente que no leyó a Tolkien y defiende los anillos de poder, de gente que defiende a Alien Romulus y nunca vio las aliens y dicen que son expertos en todo. Cansa, pero esto ayuda. Esto es vodka con kiwi. Da sueño.